Estimados amigos, estamos otra vez aquí en su programa Me Quiero, Me Cuido de la cadena Lucero Online. Ya saben ustedes que como todos los miércoles a las 12 del día, ombligo de la semana, ombligo del día, aquí estamos. Este programa es de ustedes, para ustedes y pues tenemos que hacerle caso a ustedes, no nada más decirlo así por decirlo. Como ustedes recordarán, habíamos estado revisando la anatomía del cuerpo y esa es la idea principal. Ese es un segmento muy importante de este programa en el que decimos, conoce tu cuerpo. Hoy que empezamos mes, empezamos vacaciones, empezamos descansos, empezamos recogimiento de mucha gente por las cuestiones religiosas que nos siguen, pues decidí contestar algunas de las preguntas que hemos estado recibiendo de parte de ustedes. Nos preguntan mucho sobre los síntomas, nos preguntan mucho sobre las enfermedades que el sistema nervioso tiene. Y bueno, yo puedo estar completamente seguro de que los síntomas neurológicos o las cosas que nos hacen buscar la atención de un neurólogo son estas que les vamos a presentar más adelante. Síntomas neurológicos es el tema de hoy y empezamos como siempre con la portada, la imagen que nos acompaña. Síntomas neurológicos, les recuerdo, soy José Luis Gallegos Barredo, neurocirujano y con especialidad también en cirugía de columna. ¿Qué creen ustedes que sea lo primero, lo número uno, lo que más consulta tengo en el consultorio, valga la redundancia? Pues el dolor de cabeza. Sin duda es lo número uno. Sin duda el dolor de cabeza es el síntoma principal. Y entonces vamos a las imágenes porque acuérdense que si no tenemos imágenes la explicación es más difícil todavía. ¿Qué es cefalea o qué es dolor de cabeza? Pues ahí lo explica muy bien el monito, ¿no? Cefalea quiere decir dolor de cabeza. ¿Sí? Ahora, siguiente diapositiva nos dirá cómo lo ve la persona. ¿Sí? Este es un esquema. Yo recuerdo cuando estábamos en la residencia, nos regaló un paciente un dibujo con todas las cosas que le provocaban dolor de cabeza. Y ya como sobrepuesto en la pintura, dibujó un sol y decía, pues que le dolía esto y esto y esto y esto y esto, y además el sol, así nos lo dijo, porque cuando salió de su casa para traerlo, se acordó que le había faltado el sol. Entonces, este es un dibujo de cómo se siente el dolor de cabeza. E incluso decían los antiguos que eran demonios que teníamos en la cabeza y por allá, por los egipcios, Tutankamón y demás, los incas acá en Sudamérica hacían trepanaciones para sacar de la cabeza a esos demonios. Esos demonios salían gracias a agujeros que se hacían en la cabeza y que, bueno, pues era una manera de tratar el dolor de cabeza. Pero en sí, ¿qué es lo que duele? ¿Ustedes saben que el cerebro no duele? ¿Qué es lo que sí duele entonces? Veamos. Aquí está una representatividad del tipo de cefaleas más comunes. Si nos duele alrededor de las sienes, podemos pensar que es un tipo de dolor. Si nos duele atrás de la nuca, podemos pensar que es otro tipo de dolor. Y si nos duele toda la cabeza, es otro tipo de dolor. Son las tres regiones en las que nos duele. Siguiente diapositiva nos enseña entonces que el cerebro, que ahí está en su lugar, les decía, no duele. El cerebro como tal no duele. Lo que duele mucho son las venas que nos rodean el cerebro. Y, siguiente diapositiva, nos enseña los músculos. También los músculos duelen mucho. Esto es muy importante porque fíjense dónde tenemos los músculos. Eso rojo, eso medio naranjita que vemos, son los músculos. Tenemos músculos en la región de las sienes, que es un dolor muy importante. Tenemos músculos en la región de la nuca y tenemos músculos en la parte superior de los ojos.
es el músculo frontal, temporal y occipital, y son 3 músculos que duelen y lastiman mucho. Generalmente cuando tenemos un dolor de tipo muscular, lo que nos está doliendo o lo que nos está causando ese dolor son tensiones, es decir, preocupaciones, alguna cosa que nos presiona. Muy usado el término hoy, el estrés. Si tenemos dolor aquí atrás, podemos enfocarnos como primera causa al estrés. La siguiente diapositiva nos enseña entonces lo más doloroso de la cabeza. Lo más doloroso, que son estas, las arterias. Cuando las venas se abren, se produce un dolor muy intenso. Y ese dolor intenso lo conocemos a veces como migraña. La migraña generalmente es de un lado de la cabeza. Por eso el nombre de migraña. Hemicránea. Es una palabra francesa que dice que la mitad del cráneo es lo que duele. ¿Y por qué duele? Un minuto para explicar eso. Porque el cerebro empieza a jalar sangre. Y al jalar sangre se llenan las venas se dilatan, pesan y duele. Generalmente la persona tiene dolor de un lado y tiene falla del otro lado. Es decir, empiezan a dejar de ver con este ojo y el dolor es de este lado. O empiezan a dejar de ver con este ojo y el dolor es de este lado. ¿Qué es lo que sucede? Que este lado del cerebro se queda sin sangre y este lado se llena. ¿De acuerdo? Otra diapositiva entonces nos dice que los nervios craneales también duelen. Recordemos que tuvimos 2 programas hablando de estos nervios. Y bueno, el trigémino es el nervio que nos da sensibilidad a la cara. Cuando este nervio trigémino se comprime o es golpeado por las venas, o las arterias más bien, duele y duele en serio. Y eso lo conocemos como neuralgia del trigémino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que duele en la cabeza? El cerebro no. Los músculos sí. Las arterias, desde luego. Los nervios craneales también. La siguiente diapositiva entonces nos dice que eso es lo que duele. Y en los niños, ¿qué onda con los niños? Bueno, dicen mis maestros y los libros y la experiencia, que si a los niños les duele la cabeza hay que poner atención. Generalmente un niño copia o generalmente un niño dice que le duele la cabeza por tener un beneficio. No hacer la tarea, no recoger su cuarto, no ir a la escuela. Pero cuando el niño le duele la cabeza, llora, chilla, se esconde abajo de la cama o abajo de las sábanas, hay que hacerle caso y hay que investigarlo. El dolor de cabeza en un niño es motivo 100% de investigación. El dolor de cabeza en un adulto, ya les decía yo, si es de las venas, nos orientamos hacia la migraña. Si es de los músculos, nos orientamos hacia el estrés. Y si es de los nervios craneales, hay que buscar algo orgánico. Puede ser un tumor, puede ser un infarto, puede ser alguna otra cosa que produzca este dolor. Entonces, para irnos a corte, el primer síntoma que tenemos como consulta neurológica es el dolor de cabeza. Esperamos sus comentarios, sus preguntas en lo largo de este programa y ya saben, en las repeticiones en YouTube y en Lucero Online, etcétera, pues también nos pueden escribir a los teléfonos, al Twitter y al correo que aparece en su pantalla. Vámonos a corte. Rodrigo, por favor.
Muy bien. Recuerden buscarnos en esta edición de... Uy, está al revés. De Mi Ciudad. Esta edición incluye aquí a Lucero Online. Acá está. Tengo visión en espejo. Recuerden, periódico Mi Ciudad. Aquí pueden encontrar algunas cosas de lo que platicamos en Lucero Online. Bueno, estábamos comentando que la cefalea es el número 1. ¿Cuál es el número 2 de los síntomas neurológicos? Sin duda, las crisis convulsivas. Las crisis convulsivas es un trastorno que definitivamente viene del cerebro. No hay más. ¿Sí? El cerebro es el que origina estas crisis. La enfermedad de crisis convulsiva se llama epilepsia. Y epilepsia quiere decir sorpresa. Entonces, una persona que convulsiona, podemos decir que está enferma de sorpresa. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a pasar, no sabemos cuándo le va a pasar, no sabemos absolutamente nada. Lo único que realmente sabemos es que empieza y es derivado del cerebro. El cerebro es lo que está funcionando mal. Y ahí vemos una imagen más o menos de cómo una persona convulsiona. Y quiere decir que o se cae, o se engarrota, o se pone flácido, flácida, o se pone dura, 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 pero tiene algún tipo de movimiento y eso es una convulsión. ¿Sí? La siguiente diapositiva nos intenta explicar qué es lo que tenemos que hacer. Si a mí me toca ver a una persona convulsionando, eso es lo que tengo que hacer, ver. Tenemos que evitar que se lastime más. Por ejemplo, si está convulsionando en una silla, es posible bajarlo suavemente al suelo, porque a final de cuentas del suelo no va a pasar, pero hay que ver. Es muy común que la gente se espante y no le ponga atención a lo que hace el enfermo. Empiezan a buscar las sales de no sé qué, o las aguas benditas, o el alcohol. Realmente lo que tenemos que hacer es ver y ver cuánto tiempo dura. Eso es muy, muy importante. Una persona que convulsiona tenemos que ver el tiempo. Y ustedes van a ver que no dura más de 1 minuto. ¿Sí? Eso es un dato muy importante que tienen que referirle al médico. Las convulsiones, entonces, tenemos 2 cosas aquí. Primero, se originan en el cerebro y segundo, tenemos que ver qué es lo que hace el paciente para poder explicar al médico y que tengamos una mejor atención. En la siguiente diapositiva podemos ver algunas de las cosas que originan este tipo de crisis. Ahí estamos viendo en la resonancia del cerebro, un cerebro que, aunque no es muy claro, tiene un infarto cerebral. Y ese infarto cerebral nos ocasiona una crisis convulsiva. En el lado B, donde dice función, estamos comprobándolo mediante un electroencefalograma y esas ondas tan picudas, eso que parecen agujas, eso nos dice que hay una actividad convulsiva. Entonces, cualquier persona que tenga crisis convulsivas, es importantísimo estudiarlo mediante imagen, con una tomografía o una resonancia, dependiendo el caso, y segundo, mediante la función con un electroencefalograma. La siguiente diapositiva nos enseña entonces algunas de las orígenes. Ahí le puse causa, pero imaginémonos que en el cerebro hubo un temblor, ahí está esa estrellita roja, y ese temblor nos provoca rayos y centellas por todos lados. El monito ese que vemos trae ahí una sorpresa, insisto, una crisis convulsiva es sorpresa. ¿Cuáles son las causas? No las sabemos. La gente dice, la gente piensa que es por desvelarse, por ver luces, por no dormir, por emborracharse, por fumar, por muchas cosas, pero realmente no lo sabemos. ¿Qué es lo que causa fisiológicamente una crisis? Un cortocircuito entre el cerebro. Entre neurona y neurona hay un cortocircuito y genera esa descarga que se representa en el cuerpo como ataque. Puede ser así temblando, puede ser tieso, puede ser flácido, ya lo decíamos, e incluso las ausencias. Ustedes recuerdan un personaje que habla así y luego vuelve a hablar
y luego vuelve a hablar. Si no lo recuerdan, vean la gran espotiza que hay en estas épocas por la tele y por el radio y van a saber a quién hablo. Ese tipo de cortos lo conocemos como ausencias. ¿Sí? Otra diapositiva tenemos por ahí, Rod. Hablando de crisis convulsivas, tenemos que estar completamente seguros de que no hay un daño cerebral. Ahí ese rayo que estoy poniendo nos enseña un quiste porencefálico, es decir, un agujero en el cerebro, y ese rayo, ese quiste que tenemos ahí, nos va a condicionar crisis convulsivas por mucho tiempo, tal vez toda la vida. Entonces, una persona que tenga un quiste porencefálico y que haya convulsionado necesita tratamiento mucho tiempo, tal vez toda la vida. La siguiente nos enseña un electroencefalograma completo en donde estamos confirmando la actividad epiléptica. Fíjense la desorganización de las rayas. Todas las rayas están por todos lados. Hay unas muy grandes, hay unas muy chiquitas, hay unas muy rápidas, hay unas muy lentas. Y los números que están allí nos enseñan la localización de esa raya. ¿Sí? Los números pares es el cerebro derecho, los números nones es el cerebro izquierdo. Entonces, tenemos una imagen con un quiste y tenemos un electro de este tipo, seguramente la persona ese es el quiste y el electro es ese, seguramente la persona va a tener crisis convulsivas toda la vida y necesitamos tratarla adecuadamente. En algunos casos es necesario operar, en algunos casos no es posible operar, pero definitivamente necesitamos estudios, imagen y función. Y lo más importante, ¿qué puede hacer una persona para ayudar a otra que está convulsionando? Verla y proteger que no se haga un daño mayor. Es decir, si está convulsionando al lado de una alberca, pues quitarlo, no se vaya a ahogar. Si está al lado de una fogata, lo mismo, no se vaya a quemar. Es muy importante que la gente que convulsiona no se meta a los baños o no se meta a un lugar y cierre la puerta, porque no sabemos si va a convulsionar o no. Y me ha tocado ver, lamentablemente, personas que abren la llave caliente, convulsionan, se caen en la regadera y se queman con la misma agua caliente que está saliendo que ellos mismos abrieron. Y obviamente los familiares no pueden entrar porque la puerta está cerrada. Entonces es muy importante que una persona que convulsiona no se encierre, que tenga acceso libre a la familia. Y, repito, ¿qué es lo que tienen que hacer? Verlo. Por favor, no le metan absolutamente nada en la cabeza, en la boca, nada, absolutamente nada. Si se muerde la lengua, ya se mordió. Si le meto el dedo, me lo puede arrancar. Si le meto un lápiz, se va a romper el lápiz o se va a romper el diente. Si le meto una cuchara, lo mismo. Y si le meto un calcetín o la cartera o algo de lo que me han platicado que le meten, si la persona vomita o sangra, no va a poder escupir ese vómito o esa sangre y se puede ahogar. Recuerden ustedes que una persona que convulsiona no está respirando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros después de salir del agua por un rato? ¿Sí? Es decir, cuando no respiramos, ¿qué hacemos? Jalamos aire por la boca. Entonces, imagínense que la persona no está respirando y quiere respirar jalando aire por la boca y tenemos un calcetín allí. Entonces, no es conveniente eso. ¿Sí? Nos vamos a corte otra vez. Crisis convulsivas es la segunda causa de consulta neurológica. Las crisis convulsivas es la segunda, la cefalea es la primera. Corte.
Así es, amigos. Llevamos 2: cefaleas, crisis convulsivas. ¿Cuál será la tercera causa neurológica de consulta? Es decir, los neurocirujanos, los neurólogos, ¿qué es lo que más consultamos? Sin duda, dolor de cabeza, seguido por crisis convulsivas. Y la tercera causa es el dolor nervioso. No de nervios de preocuparnos, no de nervios ay, ¿qué voy a hacer de comer? O ay, ¿cómo le voy a pagar? No, un dolor nervioso, decía hace rato, la neuralgia del trigémino, por ejemplo. Cuando el trigémino está apretado, duele. ¿Qué pasa si nos golpeamos en el codo? Nos duele. Aunque es un dolor chistoso, es un dolor. ¿Sí? Bueno, pues los síndromes de atrapamiento nervioso, es decir, de raíces nerviosas, es la tercera causa de consulta de un neurocirujano. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es el mejor ejemplo de lo que les estoy platicando? Pues lo que la gente conoce como ciática. La ciática es justamente el dolor del nervio ciático. Ahí en esa diapositiva estamos enseñándoles, recordándoles cómo está la columna, y recuerden que de la columna salen las raíces nerviosas. Las raíces nerviosas son las que nos hacen sentir por un lado y nos hacen mover por otro lado. Ya decíamos que si me pico un dedo, de inmediato quito el dedo por efecto de la médula. Pero en la siguiente diapositiva nos enfocamos ya a lo que es esta es la columna. Recordemos que la columna está formada por huesos y por discos, y generalmente el disco es el que se sale del lugar y es el que comprime a el nervio. La siguiente diapositiva, esa era la que esperaba. Esa diapositiva ya nos está enseñando perfectamente el nervio ciático. Fíjense ustedes la región, creo que esta diapositiva la hemos puesto muchas veces. Vemos la parte de espalda baja, ahí vemos la médula, la cola de caballo, que no es otra cosa más que raíces nerviosas, y hasta abajo, en medio de las nalgas, porque eso que estamos ahí viendo es el hueso ilíaco, que es el hueso que le da forma a las nalgas. En medio de ellas sale el nervio ciático. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa que atrape a cualquiera de las raíces que forman el nervio ciático nos va a producir un dolor. La siguiente diapositiva creo que está un poco más claro lo que les estoy explicando. No, también es la anatomía completa. Vemos en rosa la región cervical, en amarilla la región torácica y en azul la región lumbar. Y del otro lado vemos los dos plexos que hay muy importantes. El plexo del brazo, plexo quiere decir unión de nervios, el plexo del brazo y el plexo de la pierna, que es el ciático. Y arriba, como el brazo es tan importante, tenemos 3 nervios, no solamente uno como abajo en la pierna. En el brazo tenemos 3 nervios. Pero el dolor es lo mismo. La gente nos refiere que se le adormece la mano, que se le duerme la pierna, que le duele, etcétera, etcétera. Y la siguiente ya se medio apareció ahí la imagen. Vemos, por ejemplo, un tumor. Esa es una resonancia magnética y en el corchete amarillo estamos viendo un tumor. No todo es disco. También el tumor comprime a la raíz nerviosa y provoca el dolor. La siguiente diapositiva, según yo, debe ser la hernia de disco, y esa es la imagen de dibujo y real. En el dibujo vemos el disco, cómo se está abriendo, cómo se pone rojo arriba de la raíz, cómo está apretando a la raíz. Acuérdense que esa parte de H, esa parte es la médula, ¿sí? De la médula salen las raíces nerviosas y ahí en rojo estamos viendo cómo se aprieta la raíz. Acá en la otra imagen es una resonancia que en el círculo rojo vemos el disco herniado, y eso, amigos míos, es quirúrgico. No hay manera de regresar ese disco a su lugar y no hay manera de quitar el dolor que produce al apretar el nervio. Entonces, ese es un ejemplo clásico de una hernia de disco o de un dolor ciático. La siguiente diapositiva nos dice
en resonancia cómo se hacen las hernias. Vean en la primera imagen que tenemos 3 cuadritos blancos, y el que está en el círculo negro en el círculo rojo está negro. ¿Se fijan? Ese disco negro seguramente se va a salir tarde o temprano. Seguramente va a molestar porque ese disco está deshidratado, está viejo, está maltratado por la vida. Del otro lado, vemos 3 salidas del disco y podemos ver que hasta arriba el disco blanco está completamente sano, los 3 de abajo están deshidratados y ya están herniados. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo de cómo se hacen las hernias, y en la diapositiva previa veíamos cómo se comprime el nervio y es lo que causa el dolor. ¿De acuerdo? La siguiente. Bueno, ahí vemos otro tumor. En el círculo verde vemos otro tumor muy común en la columna que se llama meningioma y que también provoca daño en la médula, no solamente el dolor nervioso, sino daño en la médula. La persona deja de mover de ahí para abajo. Y en el triángulo verde vemos una listesis, es decir, un hueso se mueve sobre otro hueso y eso también llega a comprimir a los nervios y llega a dar dolor. Ahí pongo la calaverita así como diciendo, pues me duele aquí en la pierna, me duele el brazo, etcétera, para recordar lo que es la hernia de disco o lo que es el dolor neuropático o dolor nervioso. Entonces, hemos visto en este programa prevacacional, vengo hasta fresco porque ya está haciendo calor, en este programa prevacacional de Semana Santa, vimos los 3 síntomas más importantes del sistema nervioso: dolor de cabeza, dolor del nervio y crisis convulsivas. Esas 3 cosas son del sistema nervioso. Obviamente podemos tener dolor del dedo chiquito, dolor del ojo, dolor de donde sea. El dolor es un síntoma universal, todos lo tenemos y en todos lados, pero del sistema nervioso, dolor del nervio, de la cabeza y de las crisis convulsivas. Así es, estimados amigos, concluimos el programa de hoy y el siguiente seguramente va a ser algo interesante. A ver si hablamos algo de accidentes, vamos a ver cómo estuvo la Semana Santa en cuestión de urgencias en los hospitales y podemos platicar algo. Ya no será preventivo o será preventivo para las siguientes vacaciones, pero seguramente vamos a hacer un recuento de cómo nos fue en urgencias en estas vacaciones. Así pues, les deseo feliz descanso a todos. Los que tengan el espíritu religioso, pues que pasen estas fechas como se debe, como Dios manda, y los que no son tan religiosos, pues que descansen. Que les vaya bien a todos. Ya saben en dónde estamos, Lucero Online. Y yo les repito, soy José Luis Gallegos y mis datos aparecerán en pantalla, teléfono, Twitter y correo. Estamos a sus órdenes y nos vemos dentro de 8 días con otro programa de Me Quiero, Me Cuido. Muchas gracias.